Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame, mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Al iniciar este cenáculo histórico que es pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana, Francisco Carvajal Hijo propicia la ocasión para yo hacer algunas puntualizaciones sobre las ideas que se han puesto en boga en la sociedad dominicana a partir de la muerte de Trujillo hasta la fecha y lo que hoy se ha denominado eufemísticamente la sociedad civil que se ha autoproclamado en la guía
en el índice acusador de la sociedad dominicana sin tener el aval histórico ni los crisoles necesarios. A la desaparición física de Trujillo desde las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y bajo la égida espiritual de ese prestante ciudadano y distinguido sociólogo que lo fue Luis C. del Castillo Morales, un grupo de destacados investigadores dominicanos, entre los cuales sobresale José del Castillo Pichardo, Walter Cordero, Roberto Casá, Franklin Franco, se dedicaron a estudiar el fenómeno del desarrollo social y económico de la República Dominicana durante, sobre todo, y es donde se circunscribe la mayoría de los ensayos publicados a la era del famoso 12 años del doctor Balaguer, que como yo he definido muchas veces, es la transición imperfecta que se da de la dictadura a la democracia. La sociedad civil, lo que se denomina eufemísticamente la sociedad civil, porque si partimos de una tesis del licenciado Atuey de Can Jiménez, la sociedad civil tiene en su haber dilapidado la finca de Engombe, que era una finca experimental que tenía la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que, como yo he señalado muchas veces en televisión, ha entrado en un proceso de tiguerización severo a partir de abandonar la rectoría de esa alta casa de estudio. El compañero de infancia y compañero de mi padre de la promoción de la Escuela de Derecho del año de 1953, junto a don Enrique Cabral, junto a Bernardo Fernández Pichardo, junto a Damón Cáceres Troncoso, junto a Luis Damón Cordero, junto a Adriano Artañán Uribe Silva, junto a Miniato Corarín, junto a Hugo Tolentino Dit, que es el que hago referencia esta noche ante el país, que fue el último rector que tuvo esa alta casa de estudio. Entonces nosotros, yo veo con mucha preocupación el cuestionamiento que hay de la clase política dominicana, de la clase dirigencial. Aquí hay un grupo de personas que en los momentos estelares de la historia contemporánea nacional estaban ajenos a los asuntos nacionales y hoy día quieren tomar una marcada preeminencia en las luchas sociales y económicas de la República Dominicana. Y eso es mi contradicción con esos grupos, porque yo trato humildemente de leer la historia contemporánea nacional y conocer cada personaje de nuestra historia y sé la doble moral que embargan a muchas de esas personas. En un momento determinado, y es el ejemplo más fehaciente, más palpable, más concreto, más específico de mis afirmaciones esta noche ante el país, de que las ideas y los conceptos esgrimidos de la tribuna de la sociedad civil en las últimas décadas lo que ha servido es para acentuar los problemas de la sociedad, lo constituye en la última gran lucha que se esgrimió desde la Marcha Verde para el 4% del Producto Interno Bruto para la educación en República Dominicana. Y ahí hemos visto cuál ha sido el resultado. Yo no voy a ser reiterativo ante el país. No, cada vez que vengo a televisión tampoco me voy a tirar 5, 6 o 7, 8 enemigos. Pero todos sabemos en este país, y no hay que tener un cerebro del tamaño de la catedral, no hay que tener un cerebro como el Miguel Pereira
no hay que tener un cerebro como Pedritín Delgado Malagón, no hay que tener un cerebro como Andrés Avelino García y Solano para darse cuenta que no solamente el 4% del Producto Interno Bruto para la educación en República Dominicana constituyó no solamente no un avance al sistema educativo, sino por contrario, un retroceso. Retrocedimos a niveles inferiores a lo que estábamos antes de aplicarse el 4% del Producto Interno Bruto para la República Dominicana para el sector educación. Desde la muerte de Trujillo, y ahí hay un artículo, testimonio de Marino Mauricio Castillo Rodríguez, qué rara paradoja y qué rara contradicción se da en la apertura y la democracia, que la instrucción pública comenzó un proceso acelerado de involución y surge como contrapeso de la escuela, el colegio, en la apertura y la democracia. Y yo planteo estas ideas ante el país, porque nosotros somos un país de escasos recursos económicos y tenemos que tener la precisión de un cirujano en las ideas de desarrollo social y económico que vamos a implementar en el país. Tenemos que tener eso bien claro para que no se pierda recursos del presupuesto nacional. Yo pudiese estar de acuerdo o no en un momento determinado con lo que significó la conducción de los destinos nacionales del poeta Balaguer en ese retorno de los 12 años y después en los 10 años finales que abarcó su carrera política en la sociedad dominicana, ya fuera de la égida de Rafael Leonidas Trujillo Molina, y puedo indicarle ante el país que el doctor Balaguer tiene ese ejemplo de que en base a un principio de austeridad que se aplicó en los 12 años y luego en los 10 años, hizo cuantiosas obras de infraestructura física en la sociedad dominicana que no correspondían con que nuestro país contrajera préstamos internacionales. El poeta Balaguer era receloso. Él se había visto en su juventud el control de las aduanas norteamericanas como consecuencia de los préstamos irresponsables que hicieron muchas de las administraciones que intentaron la cosa pública antes de la ocupación americana de 1916. Entonces, él era receloso con ese tema. Ahora se han inventado un tema nuevo, un tema que lo han esgrimido como que es la última, en la avanzada, quizás lo más adelantado, lo más progresista, lo más conceptuoso, lo más avanzado que hay, y es lo que eufemísticamente se ha querido denominar un ministerio público independiente. Esa figura jurídica, eso es una ficción que está en ciertos grupos de la sociedad civil. Leonel Fernández Reina hace la reforma constitucional del 2010 y le da autonomía presupuestaria y administrativa, indica un escalafón para que puedan ascender, pero siempre en todos los países desarrollados, en todos los países del primer mundo, en los países donde se ha registrado el mayor desarrollo económico, social y humano y educacional, el Ministerio Público es nombrado por el Poder Ejecutivo y es el brazo represivo el que tiene el monopolio, el que traza la política del Estado represiva frente a las personas que cometen una infracción o un ilícito penal, para usar unas palabras más acorde con el vocablo de la nueva normativa procesal penal en la sociedad. Yo le he indicado al señor presidente de la República y he señalado casos específicos ante el país donde Francisco Carvajal entiende
que el Ministerio Público quiere tomar un papel protagónico inaudito, y muchos de esos procesos judiciales famosos que han tenido repercusiones en la sociedad, hemos visto cuál ha sido el resultado final, porque desde el punto de vista de la técnica jurídica, desde el punto de vista de la normativa procesal vigente en la sociedad, no se aportó por ante la jurisdicción de juicio la prueba de dichos ilícitos penales, aunque el rumor público de la sociedad señala a esas personas como imputables y como que cometieron el hecho, pero basado en el principio constitucional de la razonabilidad que tanto esgrimía Juan Manuel Pellerano y Augusto Luis Sánchez Sanjay, que de acuerdo a mi humilde criterio eran los dos tratadistas más serios y acabados del derecho constitucional dominicano. Esas personas están investidas, primero, de la presunción de inocencia y que no han sido condenados por un juez que tiene competencia de atribución, de acuerdo a la misma Constitución del 2010 y de acuerdo a las normas procesales, para determinar quién ha cometido un ilícito penal o no. En eso estamos bastante claros. Yo le he señalado al señor Luis Abinader que me parece, y de acuerdo al criterio, y yo no me parcializo ni me meto en querellas políticas de la sociedad dominicana, pero obviamente este cenáculo histórico que es pasado y presente, bajo la mística y filosofía de Francisco Carvajal Hijo y de Sergio Federico Germán Medrano, obviamente no pueden sustraerse a los problemas de la contemporaneidad. Nosotros los problemas de la contemporaneidad los enfrentamos aquí. Y yo le he señalado al señor presidente de la República que tenga, y en el Ministerio Público obviamente está presidido por una persona como la doctora Miriam Germán Brito, que en su dilatada vida pública obviamente ha demostrado que ser una persona honesta, una persona capaz y una persona que siempre ha sido un referente de ética en la evolución del Poder Judicial en la República Dominicana. En eso estamos claros. Pero yo estoy viendo muchos sometimientos que se están haciendo así a la velocidad de la luz, con testimonio de personas que al fin de cuentas yo siempre he señalado que bajo las enseñanzas primigenias, bajo las enseñanzas primarias de Francisco Carvajal Martínez, una de las cualidades que yo más admiro en el hombre es la lealtad hacia el amigo, hacia la persona que me hace un bien. Y ahí es siempre mi veneración pública ante el país hacia Juan José Jesús Bellapar Faura, porque a la desaparición física de Francisco Carvajal Martínez me dio protección, me dio albergue y prácticamente me adoptó y me hizo y me permitió que yo criara a mi familia con cierta dignidad y con cierto decoro en esta sociedad de tantas contradicciones y de tantas polémicas estériles en la pequeña burguesía intelectual dominicana. Entonces, un proceso judicial no puede servir como fundamento probatorio y un abogado de la seriedad. Usted puede estar de acuerdo en este país con Emanuel Esquea Guerrero, pero Emanuel Esquea Guerrero ha sido uno de los funcionarios públicos más honestos y es un hombre que en su dilatada vida pública se ha regido por la moral social. Y incluso el mismo Emanuel Esquea Guerrero en un Twitter cuestionó que esos procesos judiciales a la cual la señora Jenny Berenice Reynoso ha iniciado en la sociedad, Emanuel Esquea Guerrero ha cuestionado de que el fundamento probatorio sea única y exclusivamente las declaraciones de personas que estaban
bajo la subordinación o dependencia en el ámbito laboral de una institución de la persona que aparece como imputable en el expediente. Señor presidente, el país dominicano tenemos que hacer un acto de contrición. Ya tenemos la lección de lo que significó el fracaso del 4% para la educación del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que fue un lema que grimió ante el país y ante la sociedad, lo que eufemísticamente hemos denominado la sociedad civil, que no es más que Luis Eduardo Loras Iglesias, un grupo de periodistas aquí que responden a ciertos intereses, porque a papá no le pueden venir con cuentos. ¿Por qué un periodista de la categoría y de la incidencia en la sociedad de Marino Zapete no se ha dedicado a hacer una investigación de cómo la familia Nade consiguió el contrato de representación de la marca Toyota de la Comisión Liquidadora del Banco Intercontinental? ¿Y cuánto pagaron por esa representación? ¿Y cuánto era el valor en libro? ¿Y cuál es el valor real en el mercado de esa representación? Aquí todo el mundo responde a ciertos intereses. Luis Eduardo Loras Iglesias se dedicaba a criticar a Leonel Fernández. Sin embargo, estas son la gente más rara del mundo. Se va a un viaje para el Medio Oriente con Leonel Fernández. Estos son los periodistas de aquí de este país, son los periodistas más raros. Entonces tú quítate tú para ponerme yo. Así está Juan Bolívar Díaz Santana. Era una crítica con César Medina, para aquí y para allá, para aquí y para allá, que un chisme, que una cosa. Y resulta que entonces lo que quería ocupar el puesto de César Medina de embajador en España. Ahí está gordo ya, que ya lo que parece es un payaso de lo gordo que está. Ya parece un elefante. Porque lo vi ahí en un restaurante en el Mesón de Bari y parece que la comida española, la costumbre española de comer 4 y 5 veces al día le ha hecho mucho daño a él. Eso es lo que este país tiene que reflexionar. Nosotros no podemos estar llevándonos de farsante y tenemos que enfocarnos bien en los temas nacionales. Y usted, señor presidente de la República, como responsable ante el país de la conducción de los destinos nacionales, tiene que asesorarse bien. Yo sé que la sociedad dominicana hoy día, a la desaparición física de Fran Marino Hernández y de una serie de figuras del sabio Arnaiz, del sabio alemán, del sabio doble toledano, no hemos quedado sin muchos cerebros en este país. Eso es una realidad. Aquí hay mucha gente emitiendo opiniones superficiales. Aquí poca gente en este país tiene la profundidad discursiva que tiene un Luis Miguel Pereira, pero Luis Miguel Pereira está metido en su profesión. Luis Miguel Pereira no quiere meterse en temas nacionales. Aquí todo el mundo está en lo que es producir dinero y ganar dinero. Y eso es lo que está todo el mundo. Pero el señor presidente tiene la responsabilidad de los destinos nacionales. Y sobre él es que va a caer el mayor cuestionamiento. Y esta sociedad está perdiendo sus perfiles como país y como sociedad en la apertura y la democracia. Esta noche, y al no poder comparecer a este cenáculo histórico, don Sergio Federico Germán Medrano, voy a presentar un bollón dando fusta que rescató mi hijo Daniel José Carvajal Curi de mi padre, que yo le agradezco mucho a mi hijo Daniel, siendo del selecto grupo latino de la Chandler Honor School de la Universidad de Penn State en Norteamérica. Eso es mi gran orgullo. Mucha gente exhibe ante el país villas en Romana, casa en Punta Cana, carros lujosos de alta gama, y yo exhibo con orgullo ante el país los credenciales académicos que logró mi hijo Daniel José Carvajal Curi en Penn State, siendo del círculo selecto de la Chandler Honor School, que es la Academia de Honor de Penn State, que está alojada en un edificio que fue fundado cuando Abraham Lincoln dirigía los destinos de esa gran nación y cuando, como decía Stefan Zweig
ese hombre, ese corazón grande y limpio, empezó a hacer la lucha por la libertad de los esclavos en Norteamérica. Vamos a entrar en la primera pausa de pasado y presente para poner ese bollón dando fusta que Daniel José Carvajal Curi me mandó anoche desde Estados Unidos de Norteamérica, donde se está desempeñando como ejecutivo de una importante firma norteamericana, luego de obtener esos amplios credenciales académicos en Penn State University de los Estados Unidos de Norteamérica. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero este es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Muchísimas gracias.
A continuación, la voz nacionalista y revolucionaria de nuestro secretario general y líder, doctor Carvajal Martínez Bollón. De inmediato vamos a preparar un memorándum dirigido a las altas esferas ejecutivas de este canal para que o cesa esa presentación o nosotros nos retiramos, porque nosotros no estamos en esa onda. Pero usted tiene una vocación de liderazgo. No, eso es otra cosa. Pero que nosotros pertenecemos a otra faceta histórica. ¿Y usted no tiene una vocación nacionalista? Sí, pero a otra... ¿Y revolucionaria? A otra faceta histórica. Revolucionaria no. Porque aquí la palabra revolucionaria ha sido una de las palabras donde más se ha hecho un uso y un abuso de ella. ¿Usted le quiere decir eso a Peña Gómez? Sencillamente, no, no se lo decimos a nadie. Pero ese estilo de presentación no corresponde a alguien que desde los 15 años estuvo conspirando contra Rafael Leonidas Trujillo. Pero usted no tiene un sentimiento nacionalista. Pero que eso es otra cosa. ¿Y revolucionario? No, eso es sentimiento nacionalista. Se habla mucho aquí por radio. En el fondo lo que hay es un sentimiento personalista. Así que para concluir esta materia, vamos a señalarle que o esta chercha se termina o esto se le sube allá arriba, ¿no? Porque no estamos en condiciones emocionales para aceptar ese tipo de presentación. Yo lo había estado haciendo a sugerencia de muchas personas que entendían que usted acumulaba... ¿Qué personas que entendían? Si este es el país donde menos personas entienden, si este es un país donde menos personas entienden, se dio en el caso de que usted en la semana pasada, o en el último programa que hizo con nuestro querido amigo Teófilo Barreiro, usted no vio que nadie aquí sabe quién fue Trujillo. Nadie sabe. Pero todo el mundo quiere que vuelva a Trujillo. No, porque nadie sabe primero quién fue Trujillo. Ya en el 1991 va a cumplir un siglo de su nacimiento y nadie sabe real y efectivamente aquí quién fue Trujillo. Y los que han cometido la osadía de estudiar a Trujillo y de cantarlo y de ponderarlo sobre todo en su justa validez histórica, entonces lo califican de trujillista, porque usted mismo me calificó ahorita al comienzo de este programa también, dentro de una serie de indisciplinas que usted tiene aquí. Indisciplina no, doctor. Usted ha asumido actitud de defensa sobre Trujillo en este programa. Pero si hay que tiene muchas cosas que hay que defender. Pero tiene muchas cosas que hay que criticar también. Pero también lo hemos criticado, pero es que hay un principio dialéctico que dice que nada es totalmente malo, ni nada es totalmente bueno. Pero Trujillo no se puede pintar aquí como si fuera una especie del dictador, del chacal. No, se hicieron muchas cosas aquí y eso hay que ponderarlo. ¿Entonces usted quiere que vuelva a Trujillo? No. Trujillo no vuelve más. Trujillo, fíjese, no vuelve más. Para que aprenda historia y principio. ¿Tú sabes por qué? Porque las condiciones objetivas y subjetivas, ambientales e históricas que condicionaron la aparición de Trujillo ya han terminado. Aun cuando, observe, aun cuando todavía persistan cierto tipo de condiciones caciquiles, pero ya de tipo civil. ¿Cómo? Caciquiles. O sea, ¿Atuey de Cans? De cacique. No es de Atuey. Sí. Caciquiles. Atuey se le dice cacique, pero me estoy refiriendo a cacique como una especie de el superhombre de un grupo. Como aquí hay tantos grupos con superhombres, hay eventualidades de que aparezca no un Trujillo, sino una nueva modalidad actualizante de un régimen que aún teniendo cierta autoridad, porque es que para desarrollar este país hay que romper con ese archipiélago de yo que hay en este país. Eso es teoría, ¿no? No, teoría no, esos son preceptos, filosofía política que va a tener que aplicarse, porque es que todo comienza por filosofía. Todo, es que en la vida, todo sistema o régimen político que se va a aplicar, comienza con una tesis, comienza inclusive a veces hasta una forma utópica, lírica diríamos, hasta que se realiza. Tengo entendido que usted está al acecho de que se produzca un vacío democrático
para filtrarse en una forma subversiva y crear todo... Al acecho aquí están los gantes, lo que acechando, deja ver, no viene la policía, vamos a hacer esta vagabundería. No. Pero usted está planteando una tesis de dictadura autoritaria. Usted está ahora como ciertos periodiquitos y ciertas líneas que hay aquí, que creen que cuando uno plantea la disciplina, el orden quiere decir la autoridad, eso quiere decir dictadura. No, lo que pasa es que como estamos viviendo aquí, esto es un chernaje civil, aquí hay una chercha. ¿Usted sabe lo que hay aquí? ¿Pero a este pueblo le gusta esa chercha? No. A este pueblo lo han puesto precisamente. ¿Cómo? Lo han puesto en esa ¿Quién lo ha chercha. puesto? O los sectores. ¿Ustedes? No, los sectores que se benefician. La gente del pasado. La gente que se beneficia de eso hoy por hoy. ¿Tú crees que es posible que en un país diga productor de azúcar no haya azúcar? Y ninguna autoridad sabe. Bueno, que se despacha azúcar, nadie sabe del azúcar. Y el azúcar aquí no aparece la sal. La sal en grano, inclusive, se está convirtiendo en sal molida para venderla más cara. Pero eso nada más ocurre en este país, como digo yo, que esto no es un país, esto es una selva, esto es una republiqueta. A usted lo iban atacando por eso. Que nos sigan atacando, moriremos con la verdad. Esto es una republiqueta. ¿Cuándo esto comenzará a ser una república? ¿Cuándo esto comenzará a ser una nación? El día en que tome el poder un grupo de jóvenes bien intencionados que la disciplinen y que tomen las medidas que hay que tomar. Porque aquí, fíjense si este es un país y aquí hay politicazos que inclusive tienen acceso a ciertos órganos de periódicos, por eso de partidos políticos. Los comunistas lo acabaron usted. Usted lo que decir, usted sabe lo que es, pero fíjate, eso es una blasfemia. No, una cretinidad insólita. Usted sabe lo que decir que hablar de fusilar es algo serio. Pero este señor que escribe en ese periódico no se da cuenta que la historia de este país es una historia de fusilamiento de patriotas. María Trinidad Sánchez. Exacto, su hermano Andrés, etcétera, todo. Es una historia de fusilamiento, ¿tú ves? Hasta los más recientes, ¿ves? Y entonces este señor, que es periodista, investigador de un llamado partido político, no sabe eso. Entonces dice que cuando nosotros hablamos de fusilamiento, estamos, ¡ay, qué palabra más grave! Pero fíjate, es que no saben historia, no leen historia. Entonces usted dice que está enterado. Aquí hay poca gente enterada. Aquí es donde hay poca gente enterada. Pero esos teóricos del PSD lo atacaron a usted, acabaron allá con ellos. Tienen que atacarme. O sea, nosotros estamos ante todo avalados, tenemos el arsenal de que estamos preparados para los ataques porque nosotros no estamos en ninguna cherchita. O sea, nosotros no estamos en ningún grupito, ni estamos allí, ni estamos aquí, ni somos compañeros, ni estamos aquí, ni somos camaradas. Usted pertenece a la burguesía nacionalista. Sencillamente nosotros somos pueblistas y lo publicamos en un artículo en el periódico hoy. Pueblistas, amantes del pueblo. Pero es una pose de usted. No, pose no, más realidades, amante del pueblo. A usted lo que se le vive criticando es que usted pierde su tiempo en estar teorizando en televisión y no toma acciones concretas para solucionar el problema del pueblo, para bajarle la comida. Pero eso se toma desde el poder. Desde el poder. Entonces hay que ir al poder para tomar eso. Ahora, seguro que desde el poder usted verá cómo vienen todas las cosas. En eso ¿Usted va a bajar la bichuela? Vamos a estar claros. Pero si este es un país eminentemente agrícola, todo el mundo tiene que trabajar la agricultura aquí. Se va a acabar esa charchita de saquito y de Volvo y de carrito y de secretariado con un grupo de lambones atrás y que todo está bien. Y corbaticas como esta, sí, esas mariposas. No, porque esta corbatica, esta no es una corbatica. Me dice Luis Ventura que eso es como una mariposa azul. ¿Cuál? ¿Esta corbata? Dice Luis Ventura, sí. No, y de pana. Pero ya eso es parte de una estilística de presentación en televisión. No de una vocación. No de una vocación. Burgués, no. Oligárquica. Porque es de caqui. Es un gobierno de gente vestida de caqui. Con camisas de caqui abiertas y muchos jeeps y movilización. Pero la gente no va a aceptar un gobierno de caqui. Que no va a aceptar, pero no. Estoy diciendo que los civiles que van a componer eso se vestirán simbólicamente así, como una demostración de trabajo. Y habrán allí que irán porque es que tenemos que desarrollarnos, tenemos que ser autosuficientes, tenemos que ser grandes exportadores. Pero ustedes se quedan ahí nada más planteándolo públicamente, pero no asumen acciones concretas para solucionar el problema, teorizando los medios de comunicación. ¿Qué acciones concretas quiere? Que la tomemos ahora, que tumbemos este gobierno.
Eso es lo que usted quiere. No, espérese. Que caigamos en ese gancho. No, me tire ese que gancho. caigamos en ese gancho. No, espérese. Entonces, No me eso tire viene en gancho. su oportunidad cuando lo señala el proceso histórico. Eso es producto de un movimiento, como usted me dice eso a mí. Que teoría. Porque usted no ha dejado de ser, siempre lo he dicho, a pesar de todos los saquitos y de que ya ha cambiado más o menos la tónica de vestir, ya viene con menos colores. Usted nunca ha podido superar la etapa de ser el secretarito borrachoncito de Boni Cepeda en carreteras del país hacia fiestas municipales. Eso es todo. ¿Y usted? Un promotor de los valores oligárquicos, reaccionarios, entreguistas y derechistas de la República Dominicana. Porque usted representa esos sectores. Vamos a estar claros en esa posición. Nadie aquí puede decir. Porque nosotros somos elementos que hemos aportado a la conciencia nacionalista. De ninguno ha recibido ningún tipo de factura. Al contrario, hemos podido ser ahora mismo millonarios. Somos de los pocos dominicanos que podemos ser ahora mismo millonarios y hemos seguido una línea correcta porque pertenecemos a familias que poseen tesoros producto de su trabajo. Vamos a atacar en eso. ¿Usted no es un vocero de los cívicos? ¿De los cívicos? ¿Cuándo? ¿Cuáles cívicos? Nosotros hablamos del 14 de junio. ¿Y los cívicos? Los cívicos eran otra cosa. Pero están haciendo su papel ahora políticamente. ¿Quiénes? ¿Quiénes están haciendo papel político? No sé. Pues aquí siempre se han hecho papeles. Si este es el país de los papeles, no me cree la historia porque usted ve los papeles que se han hecho aquí. Gente que ha dicho una cosa hoy lunes y mañana martes, tú advoca contra lo que dijo el lunes. Pero entonces el miércoles vuelve otra vez a lo que dijo el lunes. Porque es que no, como te digo, la historia hay que verla para ver una serie de realidades. A usted se le acusa de eso mismo porque usted en los 12 años fue un crítico sistemático del presidente Balaguer y ahora vive elogiándolo, dándole cotorra, elogiándolo, que es un genio, que está todo bien y todo. Usted no sabe que la política es movimiento. Esa es la excusa que utilizan los tránsfugas con usted. ¿Cómo? No, los tránsfugas no. Usted no conoce Heráclito. Heráclito de Éfeso decía en Grecia, que es donde nosotros hemos aprendido. Por cierto, que cuando decimos greco-cubano, eso provoca una serie de suspicacias y de hurtigamientos, desconociendo que es un aspecto cultural. Decía que Heráclito decía, el río en que me baño hoy no es el mismo de mañana. Si el doctor Balaguer cambió, hay que apoyarlo. Francis Camaño era jefe de los Cacos Blancos aquí y nos dijo a nosotros una vez que de 3-3. ¿Y quién habla hoy que Francis Camaño es Caco Blanco? Francis Camaño es un patriota hoy. ¿Por qué? Porque cambió. San Pablo fue el gran atropellador y torturador de los cristianos. Fíjate, está al lado de San Pedro, pues cuando se viró en el camino de Damasco, que vio la verdad, se convirtió en un ferviente predicador de la religión cristiana. Bien, tránsfuga, ya está bien, ya. Usted justificó. Tránsfuga, no, déjese esa quieta, déjese esa quieta. Sí, porque usted cambia de chaqueta según el momento. No, jamás he cambiado de chaqueta. Ok. Es cuestión de interpretación histórica, que es muy distinta. Sí, ese es el argumento que ustedes utilizan para justificarse. No. Ok, nos vemos. Seguimos con el desarrollo del programa Radio TV. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural.
Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa. Tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Muchísimas gracias. Te digo que una... En días recientes, el hijo del contraalmirante Luis Homero Lajara Burgo, Homero Lajara Solar, amigo de infancia del Francisco Carvajal hijo, de la calle Doctor Delgado y la San Francisco de Macorís, de San Juan Bosco, donde vivía mi abuela, escribió un artículo de un gran valor histórico y que refleja en parte lo que es la idiosincrasia del dominicano en la apertura y la democracia, que titulado El síndrome de Osvaldo Basil. En el año de 1934, el poeta Balaguer se presentaba como primer secretario de la delegación dominicana en España, la cual estaba presidida por el poeta Osvaldo Basil. Publicó una obra titulada Trujillo y su obra. Y Osvaldo Basil, ese destacado poeta, pero una figura, diríase, como diría Víctor Medina Benet, en los responsables del fracaso de la Tercera República, por no asumir responsabilidades, por ser una veleta, una figura taimada, como decía Víctor Medina Benet,
refiriéndose a Francisco, refiriéndose a Jacinto, bienvenido peinado, don mozo peinado, de que era un taimado, en el sentido de que no asumía responsabilidad. Entonces, Osvaldo Basil le hizo el prólogo a Balaguer sobre esa obra de Trujillo y su obra. Entonces, don Arturo Logroño, como embajador, como canciller de la República, llevó un chisme a Trujillo donde decía que el joven poeta Balaguer se había excedido en elogio a la figura de Rafael Estrella Ureña, que en esos momentos había caído en desgracia por Trujillo. Entonces, hay ese síndrome en la sociedad, el síndrome de Osvaldo Basil. También está el síndrome de Abelardo Nanita. Don Abelardo Nanita decía que en este país está prohibido caer en desgracia. Esas son teorías y tesis que retratan en parte lo que es la idiosincrasia del dominicano, pero que Francisco Carvajal se opone rotundamente, porque yo me formé bajo la égida de mi madre, la licenciada Josefina Vardés, viuda Carvajal Martínez, que hoy día precisamente, por ironía del destino, hubiese cumplido 90 años y lamentablemente falleció precisamente ese día en que Daniel José Carvajal Curi era investido como un Changer Honor School en Penn State University, en State College de Pensilvania. Y mi madre, siempre como discípula de Andrés Avelino García y Solano en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Domingo, y mi padre me señalaba siempre que uno tenía que ser leal al amigo en todas las circunstancias de la vida y no hacer jamás leña del árbol caído. Lo que detenta en la conducción de los destinos nacionales tienen que verse en ese espejo y mirar una serie de figuras que se le agregan a las personas cuando están en la detentación del poder político y luego que cesan, lo abandonan, porque son gente que son lo que decía Ramón Francisco, una vez el poeta, la carroña política. Yo no. Yo soy una persona leal y sincera. Por eso quiero públicamente ante el país externar mi sentido pésame a la ex primera dama de la República, doña Candy Montilla de Medina, una dama que indudablemente en el desempeño de sus funciones, a la cual nunca visité, el gobierno del cual tampoco nunca cobré un centavo, ni me beneficié de ninguna obra, pero tengo que expresarle públicamente mi más sentido pésame por el fallecimiento de su padre, el señor Juanico Medina, que acaba de fallecer el martes de esta semana. Entonces, quería externar mi pésame tanto a ella como a mi amigo Alexander Montilla Cuevas por el fallecimiento de su padre. Y ya al término de esta conversación franca, abierta y coloquial que sostengo cada sábado frente al país y la sociedad dominicana, algunas veces acompañado de ese destacado abogado y ex dirigente catorcista Sergio Federico Germán Medrano, y otras veces acompañado de Luis Miguel Pereira, solo me resta una vez más darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más pasado y presente como el programa favorito de la familia dominicana, donde se discuten los temas fundamentales de la historia nacional y de la contemporaneidad, teniendo como mística y filosofía coadyuvar a la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico.
Buenas noches, amigos televidentes.